Hoy, muchachos, les voy a mostrar todas las ubicaciones de los diferentes hechizos que hay en el DLC de Elden Ring Shadow of the Erdtree. Y es que hay que saber que hay un total de 14 hechizos que puedes encontrar en el DLC, y ojito que los puedes encontrar todos de una, así que vamos acá que les voy a dar las ubicaciones de cada uno de ellos. Trío de hojas refulgentes, este se encuentra en el castillo de Ensis. Vamos a ir avanzando desde el punto de gracia que está como en el medio del castillo, avanzamos por acá, vamos a pasar un puente y una zona donde nos vamos a encontrar unos perros y unos magos hasta llegar a la iglesia o capilla que está dentro del mismo castillo. Ahí seguimos avanzando hasta llegar a una zona donde vamos a pasar por una especie de portón de hierro, que al lado izquierdo vamos a ver una pequeña salida donde vamos a poder lanzarnos para luego subir hacia el tejado del mismo castillo o de la misma iglesia, y luego vamos a ver por el lado derecho un patio donde va a estar un cuerpo ahí como en un borde que va a tener el hechizo de trío de hojas refulgentes. Anillos de luz espectral, este se encuentra en la tumba oculta de Charro. Para llegar a esta zona vas a tener que pasar primero el foso del dragón, vencer al jefe y luego ya ir avanzando, llegar a la comunión dragontina o este gran altar de la comunión dragontina y avanzar hasta el punto que te estoy dejando acá en video. Masa de putrefacción, este no es tan fácil de obtener porque primero tenemos que haber llegado por lo menos a la fortaleza sombría, que se haya roto la gran runa de Miquela y ahí avanzar hacia lo más sur que hay del mapa, que es esta parte de la costa de Cerulia, y llegar hasta el fondo va a haber como una especie de hueco gigante y de ahí vamos a bajar y entrar a una nueva zona, esta del ataúd. Ahí vamos a ir hasta la posta de la fisura, que es un punto de gracia desde el cual nos vamos a dejar caer por diferentes plataformas que hay ahí hasta avanzar a un pequeño, como una pequeña parte de tierra donde hay diferentes estalactitas. Detrás de una de ellas está el hechizo tirado y lo vas a poder conseguir. Espinas impenetrables, este se consigue en la fortaleza sombría y recomiendo mucho ir desde el punto de gracia que está justo al frente del jefe Messmer. Sí, al frente de este punto de gracia va a estar Messmer. Lo que hacemos es que nos vamos devolviendo tranquilamente por el camino que ya habíamos tomado anteriormente para llegar a este punto de gracia, y nos vamos a dejar lanzar por una pequeña cornisa que hay ahí para caer en la siguiente plataforma donde hay un murciélago, y ahí va a estar un cuerpo que va a tener el hechizo espinas impenetrables. Y ahora tenemos que hacer una quest, la de Ymir, y para ello tenemos que llegar a la catedral de Manus Metyr. Entonces, ¿cómo hay que llegar? Desde las ruinas de Mur podemos hacerlo, bajando por esas ruinas, pasamos por toda esa zona, vamos a pasar por una aldea, vamos a subir, casi vamos a llegar a la fortaleza sombría por otra entrada que también va a ser importante para conseguir otro hechizo, y vamos a ir a la catedral de Manus Metyr. Ahí cuando entremos vamos a hablar con Ymir. Con él nos vamos a poder comprar uno de los hechizos que faltan, que es la desaparición de Miriam, y también hablando con él nos van a dar un mapa y además de eso un silbato de los dedos, que es importante para la quest y así conseguir otros hechizos. Ahora ya con el silbato de los dedos lo que tenemos que hacer es ir a la costa de Cerulia, específicamente a la ruina de los dedos de Ría. Para ello tienes que pasar por la costa de Cerulia, es la forma para poder llegar a estas ruinas, así que tienes que ir por la parte subterránea de la llanura de las tumbas. Ya en la ruina de Ría, de esta de los dedos, vamos a sonar con el silbato este dedo gigante que sale ahí en medio de las ruinas, lo sonamos y luego volvemos con Ymir ahí en la catedral. De vuelta en la catedral vamos a hablar con Ymir, ya tendremos la oportunidad de comprarle otros 3 hechizos, en este caso el de microcosmos y 2 de estos hechizos de uñas refulgentes. Estos hechizos los podemos comprar ahorita o después o cuando nos dé su esfera, eso es independiente, cuando quieras lo puedes comprar, yo lo compré en la segunda visita. Ahora vamos a tener que buscar el gesto de Oh Madre, ya que Ymir nos da la ubicación de las segundas ruinas de los dedos. Este gesto de Oh Madre se consigue en la aldea ósea debajo de un árbol.
agarras este gesto y lo vamos a tener que utilizar dentro de la fortaleza sombría en la siguiente ubicación que te voy a dejar a continuación para poder activar una estatua que se va a mover y así entrar a la nueva zona. Acá te dejo el recorrido completo. Ya en este punto vamos a la sala de la derecha donde hay una estatua. Frente a la estatua vamos a utilizar el gesto de Oh Madre para que se abra un camino alterno, el cual nos va a llevar a la segunda ruina de los dedos. Ojito que acá durante el camino podemos llegar a un cráter y nos va a estar esperando una de las bestias de estrella fugaz. Vénsela para conseguir el misil gravitatorio. Y podemos seguir avanzando a las ruinas de dedos de Deo. Ahí vamos a usar nuevamente el silbato, vamos a soplar y ya habremos hecho la segunda parte de la questline y vamos a devolvernos a la catedral de Metyr a hablar con Ymir. Ya hablando con él ahí podemos comprar nuevamente los hechizos si no lo hicieron antes, como me pasó a mí. Compran los 3 hechizos estos de uñas que son bastante interesantes y también el hechizo del microcosmo, y luego se vuelven a sentar en el punto de gracia porque te habrá dado otro mapa. Ya habiendo sentado en el punto de gracia vas a ver cuando te levantes de que Ymir no está. Lo único que tienes que hacer es acercarte a esa silla que él tiene o trono y interactuar. Se va a abrir un pasadizo y vas a llegar a una zona secreta donde te vas a enfrentar con la invocación de un espectro, y además de eso vas a poder enfrentarte también al jefazo madre de los dedos. Y bueno, lo vas a tener que vencer para seguir con la questline. Cuando lo venzas, devuélvete simplemente al punto de gracia de la catedral. Al devolverte y acercarte nuevamente al trono, te van a invadir y también te va a venir, luego de que venzas a esa invasión, va a venir Ymir y se va a enfrentar a ti. Tienes que vencerlo, te va a entregar su set y ya habiéndolo vencido te voy a dar un plus acá. Va a estar en una columna Yolan. Puedes interactuar con él, con este NPC que fue el que te invadió antes, y entregarle o un iris de ocultación o un iris de gracia. Si le das el iris de gracia te va a dar la invocación, y si le entregas el iris de ocultación te va a entregar su arma, que la verdad es muy buena, es una katana y está muy interesante. Pero lo importante acá es los hechizos, y si vas al patio que está ahí a la derecha, que es como una especie de cementerio, vas a poder encontrar el último hechizo de la quest de Ymir, que es este hechizo de los dedos. Acá ya habremos completado la quest de Ymir y tenemos sus diferentes hechizos. Eso sí, si en algún momento tú hiciste la quest y no compraste los hechizos que vendía antes, puedes tranquilamente llevar la esfera cuando la venciste a Ymir. Cuando venciste a Ymir te vio dar su esfera junto con el set. Puedes ir con las dedos gemelas, la que está en la mesa redonda, y darle la esfera y así comprar los 3 hechizos o los otros hechizos que vendías si los quieres o no los tenías de antes. Y por último vamos a conseguir el manto de espinas. Este se consigue venciendo a un espíritu de estos ulcerados, del árbol ulcerado. Los puedes, estos gusanos de, no sé, de árbol que son horribles, que hay como 10 en todo Elden Ring o más. Simplemente tienes que ir por la parte trasera de la fortaleza sombría, como te estoy indicando acá en el mapa, que es cerca ahí de la catedral. Simplemente vas avanzando, tienes que vaciar la zona porque está toda llena de agua. Simplemente vas avanzando y vas a vaciar la zona y vas a conseguirte cerca del punto de gracia, donde hay un árbol gigante todo marchitado. Vas a poder conseguirte a este mini jefe, vencerlo y así conseguir el manto de espinas. Y los últimos 3 hechizos se consiguen a través de los recuerdos de Rellana, Comandante Gaius
y el Caballero Putrefacto. Las ubicaciones de estos son en el Castillo de Ensis, vas a encontrar a Rellana, el Caballero Putrefacto en la fisura del ataúd y el Comandante Gaius en la zona secreta que también te mostré acá en video de la Fortaleza Sombría. Recuerda que siempre al gastarte esto, capaz no puedas obtener la otra arma o el otro hechizo que dé el recuerdo. Eso depende ya de cada recuerdo de cada jefe, pero siempre acordarte de que lo puedes duplicar y que hay diferentes mausoleos en todo Elden Ring. Sin más, muchachos, déjenme en los comentarios qué hechizo de los que están acá les faltaba a ustedes, y si tienen alguna idea para otro video también me lo pueden dejar en los comentarios, y cualquier duda los estaré esperando en el siguiente video de Elden Ring.